Paz de Cristo, hermanos. Estamos en otra transmisión más de Movidos por Fe. Le dejo lugar a mi hermano Gabriel para que nos dirija con una oración en el nombre de Jesucristo, invitando al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que esta transmisión sea alcanzada a las almas y que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Tú eres el creador del cielo y del universo. Te damos gracias por todo lo que nos haces en nuestra vida, por el amanecer, por todos. Y te damos gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema que traemos hoy se llama la delicia de la oración. Hermana Claudia, ¿qué entendemos por la oración? Bueno, sabemos que la oración es una plática íntima con Dios. Amén. También la oración puede ser de interceder por enfermos y platicar, como dijiste, es una intimidad con Dios. Hoy el tema es algo que debe ser como cuando uno tiene una delicia, que me gusta algo, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos, o a la mayoría, que no le gusta un pastel, que no le gusta un helado de chocolate, que no le gusta un dulce, ¿verdad? Entonces es una delicia que tenemos en nuestro paladar, ¿no? Nos decimos, qué rico está. Entonces la oración debe ser una delicia principal para nuestra vida en comunión con Dios. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Dios nos invita a la oración. Amén. Dios quiere que tengamos una comunicación con Él día con día, que sea una delicia de nuestro espíritu, de nuestro yo interno, del espíritu que Dios nos ha dado, de nuestras almas, para poder platicar con Él. Es como cuando yo platico yo contigo con una sinceridad genuina, ¿verdad? Entonces, con ganas de vernos. Exactamente, más en estas fechas que ahora vienen las fechas navideñas, ¿no? Es que cuando más tiene que estar uno con la familia. Entonces se hacen planes, se hacen fiestas, se reúne la familia. Y pues es una delicia, ¿no? Porque es lo que estás deseando, que fin de año se reúna la familia y se van que cómo estás, que esto, y se va a platicar sobre todos nuestros problemas de este año y lo que está pasando. Se va a tocar el tema, ¿verdad? De la contingencia, de esta enfermedad, de lo que estamos pasando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Dios nos invita a la oración. La razón para la oración, en mi vida he meditado mucho acerca de la razón para orar. Amén. Yo oro por las necesidades, primero por uno, ¿verdad? Lo que es agradeciendo primeramente al Creador del cielo y de la tierra. De ahí de luego dándole gracias por todo lo que está pasando, porque todo lo que pasa es un plan de Dios. Así es. Es un plan de Dios, nomás que la situación aquí, hermano, como dice la palabra de Dios, que esto es principio de dolores. Tenemos que seguir con el plan de Dios, porque no podemos decirle a Dios no lo hagas. Así es. Si Él lo estipuló es porque se está pasando, gloria a Dios. Debemos estar más contentos y gozosos porque está cerca la venida del Señor. Y ya nuestros cuerpos van a pasar a una transformación de gozo, de una delicia estar con Él. Esa es una delicia de mi alma, de estar con Cristo. Estar con Dios allá es una delicia. El platicar con Él y sincerarme con Él en la oración es como cuando platicamos con nuestra familia, sincerarnos, ¿verdad? Dice, porque Dios quiere que oremos. Jesús enseña la forma sencilla y clara
que nuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad, aunque de que las pidamos, antes que las pidamos, perdón, Él ya las sabe. Él ya sabe lo que vamos a pedir. Entonces, ¿por qué tenemos que decirle lo que necesitamos? ¿Y por qué tenemos que pedirle lo que ya ha determinado darnos? Porque nos ama, hermano. Él nos ama. Dice, ¿alguna vez usted ha pensado en el ministerio qué significa la oración? ¿Por qué oramos? ¿Para qué? Yo pienso que es por la misma necesidad de tener la plática con nuestro Padre Celestial. Por eso muchos no oran, porque saben bien que cuando tú oras hay una confrontación con nuestro Padre Celestial, que muchas veces la persona está mal y no quieren orar porque saben que el Espíritu de Dios los lleva a reaccionar que están mal y no quieren salirse de ahí porque se sienten quieren bien. salir de su desierto. Porque hemos hablado de eso, pues, de que ya de la conciencia que la tienen cauterizada el enemigo, se creen que están bien. Así es. Entonces, cuando tú te comunicas con O Dios, el enemigo te hace creer, pues, que Dios no te escucha, que para qué oras, o como dices tú, estás bien, no pasa nada. Exactamente. Entonces, ahí es cuando el enemigo te hace creer que dices, no, estoy bien así, estoy bien acá. Pero vienen a veces problemas que tenemos nosotros como cristianos y luchas y pruebas, y la persona que no tiene bien conocimiento de Dios, que saben que hay un Dios, un creador, y ven el problema del hermano y dicen, no, pues mejor me quedo así como estoy para pasar lo que está pasando. Mejor me quedo así, pero déjenme decirles, cuando venga Cristo, te irás a ir. Si con dificultad los apóstoles se salvaron, ahora cuanto más nosotros, hermanos, que estamos... Y ve todo lo que padecieron. Y todo lo que padecieron por causa del Evangelio. Así es. Entonces, nosotros, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos, hermanos? Por tener un consuelo de parte de Dios, que sabemos que vamos a tener un galardón, una ciudad santa, un lugar allá con Cristo, donde no hay maldad, no va a haber sol, no va a haber luna. El mismo resplandor de Dios nos va a iluminar todo. Todo. No vamos a sufrir hambre, no vamos a sufrir maldad. Nada de eso. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6, 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que usa una oración repetitiva. Y no es lo adecuado. Fíjense lo que dice el 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, en estos dos versículos nos señala que no debemos usar una oración repetitiva. Es como si yo viniera contigo y te dijera, Lorena, ocupo esto y todo, y al ratito lo sigo, Lorena, ocupo esto y lo mismo, y ya vas a decir, ay, pues ya me tienes. No, ya sé por lo que viene. Entonces, ya, exactamente. Entonces, el Señor quiere que nos senciremos con Él, que salga de nuestro profundo corazón la sinceridad, que seamos de corazón abierto, porque es lo que Dios escudriña el corazón, y un corazón constricto y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Amén. Sí. Entonces, en estos versículos aprendemos ciertas cosas. Primero, no oramos para impresionar a Dios. Yo nunca voy a impresionar a Dios. Dios ya sabe lo que voy a hablar antes de hablarlo. Antes de decirlo, Él ya sabe. Entonces, Él sabe si voy a permanecer mañana o no. Él sabe lo que voy a decir más al rato. Él sabe mis problemas que voy a necesitar para más mañana o más al rato. Entonces, pero el mañana no está escrito, solo Dios sabe, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde quiero llevarlos. En el primer caso es, no oramos para impresionar a Dios. Por más que nos esforcemos, nunca vamos a impresionar a Dios. Una oración sencilla y eficaz es algo que a Dios le agrada, que sea sincera de corazón, que no sea nada más de labios solamente, ni de mente, que sea de corazón. Que no sea repetitiva como muchos lo hacen, pensando que van a
que van a ser oídos, pero no es así. El Señor nos enseña que no usemos ese tipo de oración. Ese es un rezo, ese es una palabras mecánicamente, y eso no le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es una oración de corazón. Amén. Segundo, usted no ora para informar a Dios, porque el Padre Celestial conoce cuáles son sus necesidades. Es lo que le decía de rato. No vamos a informarle a Dios lo que mira esto. Él ya lo sabe. Ella sabe esas necesidades. Tercero, oremos a Dios para invitarle a que trabaje en nuestro corazón y en nuestras vidas, que es lo que Dios quiere que oremos, para que aprendamos nosotros a depender de Él. Amén. Amén. Él quiere que aprendamos con Él, caminemos con Él, y que sea Él nuestro primer, en la mañana, al despertar nuestros ojos, sea nuestra delicia, exactamente. Que estés deseando levantarte para ir a hablar con Dios, que te deleite. Y así alguien, hermana Lorena, hermano, me van a decir a ti, hermana Lorena o hermano Gabriel, ¿por qué debemos hacer eso? Ay, Señor. ¿Te acuerdas cuando decíamos que teníamos que orar para ponernos nuestra armadura? Amén, amén. Esa es una de ellas que podemos hacer. Es básico para el cristiano. Levantarte, agradecer y pedirle a Dios, Señor, mi armadura. Amén. Porque aparte de la delicia de nuestra oración, de la oración, con la misma oración puedes hacer guerra al enemigo. Así es. Puedes ponerte la armadura, pero pedirle si no vas armado, pues cómo, y eso hay que pedirlo. Así es. Entonces, la oración, imagínense qué es lo que puedes hacer con la oración, hermano. Tienes comunicación con Dios, pides necesidades para tu vida, en tu familia, enfermedades, etcétera, y aparte pides tu armadura para guerrear con el enemigo, enfrentarte con el enemigo, porque y pides ángeles para que te cubran tu casa, dice también, pero a ti no llegarán, dice la palabra de Dios. Amén, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios para que nos mande ángeles y nos cubra del enemigo. ¿O quién no lo hace? Sí, pues. Tenemos que hacerlo por la misma razón de que estamos peleando con el enemigo. Oye, el que no lo hace porque dice, no, es que a mí no me hace guerra. Aguas, hermano. Agua, entonces tenemos que tener... ¿De qué lado está entonces? Así es. Entonces, permítame decirle 3 razones para hacerlo. Primero, el factor de la delicia. Ese factor dice, Dios quiere que lo amemos y quiere que tenemos comunicación. Él quiere tener comunicación con nosotros. Dios puede administrar este universo sin nuestras oraciones, pero si lo hiciera así, usted y yo no tendríamos el privilegio de trabajar con Él y tener comunión con Él. Somos su creación, somos sus hijos. ¿Cómo no va a querer tener una comunicación? Nosotros como hijos, ¿cómo no tendríamos una comunicación con nuestro Padre? Así es. Es ilógico. Es como si mis hijos, por decir, los tengo aquí en mi casa, sé dónde están y lo que hacen, pero si ellos no vienen a mí, yo no sé qué necesidad tienen. Así es. Y así es. Imagina, yo estoy diciendo que ellos hablen. Yo soy hijo. Soy padre. Y quisiera que mis hijos se comunicaran. Y se comunican. Tus hijos se comunican contigo, amado hermano, amable visita. Tus hijos se comunican contigo porque eres padre. Nuestro Padre Celestial. Feliz, ¿no? Y nuestro Padre Celestial es lo mismo que Él quiere, tener una comunicación contigo, comunicarse con usted. Que tengas el corazón abierto y que te sinceres con Él, que le pidas con Él. Amén. No importa cómo esté. Así es. Él desea, Él también quiere sentir esa delicia de que tú hablas. Así que, amado hermano, tú y yo como cristianos no podríamos trabajar sin Él y no tener una comunicación con Él. Juan 15 dice, Jesús se refirió a sí mismo como la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Y Juan 15:4 dice, Jesús dijo, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús está haciendo aquí énfasis en la realidad y en la necesidad que tenemos de permanecer en Él.
porque sin Él nada podemos hacer. Así es. El Créame, que cree que puede, perdón. así es. O sea, créame, hermano, que si usted no ora, el enemigo lo va a vencer. Siempre anda buscando. Así es. Que si no hubiera la oración, gracias a Dios que Dios es tan sabio, tan misericordioso, que si no hubiera dejado la oración, ¿cómo tendríamos ahorita? No, hombre, ya ni estuviéramos, yo creo. Entonces el enemigo hubiera hecho de las suyas. Pero gracias a Dios, como Él nos dejó una comunicación y tener una plática con Él de la delicia de la oración, entonces es ahí la importancia que cuando tú oras, el Espíritu de Dios se manifiesta grandemente. Amén. Se manifiesta con poder como tú no lo puedes explicar y dices tú, yo siento algo cuando recién yo me acuerdo que sentía la presencia de Dios cuando estábamos recién bautizados y empecé a sentir las manifestaciones de Dios y yo le decía, hermano, yo no sé qué siento, pero yo siento que ando pisando en las nubes. Entonces es que es el Espíritu de Dios que te acaricia, te abraza, te da amor, te carga en sus brazos. Y a la fecha, como cristianos debemos de anhelar eso siempre, buscar ese primer amor, esa conexión con Dios, y así vamos a andar siempre. Así es. Por eso muchos dicen, ¿y qué tendrá ese hermano? Así Parece es. que no le pasa nada, Así es, pero porque está en esa comunicación. Así es. Entonces, fíjese lo que dice en el verso 7. Jesús dijo, si permanecieres en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Si permanecemos en Él. Hoy vienen los tiempos difíciles. Hoy se ha estado presentando situaciones muy difíciles, que es principio de dolores. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Cómo está incrementando los problemas en este mundo. Aquí el Señor nos está haciendo claro. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si no tenemos comunicación con Él, ¿cómo puede llevar la vid los pámpanos? Si no permanecemos en Él, no tenemos una comunicación con Él, entonces no podemos permanecer en este mundo. Amén. Dice, la oración es la manera que tiene Dios que nos peguemos a Él. Es una manera de que nosotros habitamos en Él y Él en nosotros, hasta que tengamos la misma clase de unión y fusión que existe entre la vid y los pámpanos. Esa es una fusión entre tú y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, para poder vencer todo esto, y lo principal es el amor. ¿Qué tan importante es el amor? ¿Qué nos enseña el primer mandamiento? Amarás primeramente a quién, a Dios sobre todas las cosas, hasta sobre tu familia. Pero el segundo, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y se va a cumplir el mandamiento de la palabra de Dios en esos dos, porque el mismo Espíritu de Dios te va a llevar a amar al Señor y te va a llevar a la oración y te va a llevar a que ores por tu familia, por las necesidades de tu hogar. Y cuando tú estés más en esa fusión con el Espíritu Santo, entonces ahí es donde se va a ver la presencia de Dios, el amor de Dios. Amén. Entonces, el tercer factor, el segundo es el factor del desarrollo. ¿Sabía que la oración es una de las formas en que creemos, o sea, nos desarrollamos en la oración? Amén. Nos desarrollamos. Ahí donde aprende el que van haciendo como cristiano en la oración. Porque decimos que la palabra es útil para ¿qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Y en justicia, en toda verdad, hermano. La misma palabra de Dios nos va a enseñar a todo eso. Entonces, si tú, el factor del desarrollo es lo que tienes que saber, que va a llevarte a la oración y vas a crecer en ese desarrollo de la oración, te va a llevar a esa intimidad con Dios. Y va teniendo niveles, o sea, empiezas de una forma y acabas con otra, al grado de que cuando la experimentas como debe de ser, hermanos, ahora sí que... Así es, por eso dice en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Algunas veces oramos
parece que no llega ninguna respuesta y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, comenzamos a buscar el rostro de Dios, si empezamos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que llegue la respuesta que puede ser sí o no, espera. Si Dios dice que sí, adelante. Pero si Dios dice no, pues no. Vemos el ejemplo de Job. Job, cuando se le acercó la mujer y le dijo, no estás muerto todavía, maldice tu Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job? Como las mujeres fatuas has hablado, dice, que de Dios recibiremos lo bueno y lo malo no. O sea que si Dios dice que esa necesidad que tú le expresas o lo que tú le pidas, si Él dice adelante, sí, te lo va a dar. Pero si Él dice no, es porque Él es sabio, porque sabe lo que va a pasar, si no te lo da. O sea, si no te lo da, gloria a Dios. No tenemos que enojarnos con Él. Yo podía haberle restituido todo al siguiente día, pero tenía también en ocasiones, creo, que he tenido tratar con Job. A pesar de que él era fiel, tuvo que tratar con él de alguna manera así es. Y a su tiempo le dio lo que, como dice luego, la bendición. Así es. Y si te lo va a dar, hay que esperar en Él. Por ejemplo, cuando estemos orando y orándole a Dios, y si no te llega, si no llega, pues hay que pedírselo, por algo, hay que esperar lo que decíamos, por fe, ¿no? Entonces, una vez me contaron, o sea, a cuánto nosotros como hombres nos pasó eso, y me imagino que hasta hoy en el día ha pasado, que vas e invitas a una muchacha que te gusta, cristiana, y le dices, hermana, te invito a cenar, ¿quieres salir conmigo? No quiero. Y te retractas y ves y dices, bueno, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que pasa? Que a ella no le gustó que fuera conmigo. Entonces, busco en arreglarme más, o sea, busco, a lo mejor fueron las uñas, a lo mejor fue el mal aliento, y te arreglas y pasan los días y le vuelves a invitar y le dices, hermana, te invito a cenar conmigo. Entonces dice, no quiero. Entonces vuelves a examinar otra vez tu vida y dices, ok, ¿qué pasó? Entonces me estoy arreglando mal, o no me puse bien esta ropa, o X cosa, empiezas a arreglarte, ¿no? Y ya vas con más presentación y le dices, no, hermana, le invito a cenar para que salga conmigo, hermano. Y dice, pues no. Entonces ya dice, bueno, pues ¿qué pasa? Le pides a Dios, te arreglas mejor, te cambias de look y te arreglas mejor y te haces más refinado, y vas y le dices, no, y dice, hermanita, quiero que salga conmigo a cenar, y de repente te dice que sí. ¿Qué es lo que pasó ahí cuando te dice de repente, pues ¿qué pasó? Hay que llorar. Es que hubo una insistencia sabiendo que te iba a decir que sí porque lo asimilaste que sí, pero hubo una insistencia en que ella iba a responder que sí. No es porque haya dicho, no, esta ya me enfadó, voy a ir con él. No, puede ser que es de parte de Dios. Cuando tú se lo pones a Dios, es porque si en realidad es de Dios, te lo va a dar. Así es. Pero tiene que llevar un esfuerzo, un trabajo. Lo pidiste de una manera, pero a lo mejor se lo tienes que pedir con más elegancia al Señor. Entonces tienes que pedirle, tienes que refinarte. Entonces es lo que le decía ahorita, en el desarrollo. Ahí es un acto de voluntad permanente. Exacto, o sea, ahí en el desarrollo es donde aprendemos, es lo que le decía en el segundo caso, ¿no? Eso es lo que sí, es que la oración también es como un acto de voluntad permanente, no nomás cuando ya recibiste el sí, ya le paras ahí, no, o sea, uno tiene que estar insistiendo, siempre. Por ejemplo, de todas esas palabras así es que tuvimos, en otras palabras, en esto estuvo creciendo en forma integral. Y eso es exactamente lo que la oración hace. Pedimos a Dios algo y no tenemos respuesta, y pedimos otra vez y decimos, Señor, ¿será que tengo egoísmo en mi vida? Es lo que tenemos que examinarnos primero. ¿Será que tengo egoísmo? ¿Será mi falta de fe? ¿Será mi poco interés en estudiar la palabra? ¿Será mi falta de íntegra de compromiso contigo? Mi amigo, la oración no solo es una
delicia, sino también es una forma de desarrollo. Nos ayuda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que nos enseña el desarrollo. Tercero, es el factor de dependencia. Dios nunca quiere que vivamos independientemente de Él. Si Dios fuera a hacer cosas por nosotros y nuestras oraciones, fracasaríamos. Entender la clase de dependencia que debe existir entre la vid y los pámpanos. Sería trágico si Dios administra este universo sin tomarnos en cuenta para nada, porque no conoceremos las delicias de la oración. Nunca conoceremos del crecimiento y del desarrollo que viene con la oración. Así que sea con que entendamos la filosofía de la oración o no, sabemos que Dios nos ha invitado a orar. Amén. Él nos invita a la oración, hermanos, y nuestro Señor nos manda que queremos que oremos, que en lo que podamos en la oración. Él nos ha invitado a orar. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Pero tenemos que saber pedir. Observemos esto primero. Pedir, simplemente pedir. Dios nos ordena que pidamos. ¿Sabe usted que el gran problema en la oración no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida? Primero, que dice Santiago 4:3, pedid y no recibís. Jesús dice que debemos pedir. La oración no ofrecida no solo es una tragedia, sino también un pecado. Amén. Tenemos que saber pedir bien, hermanos. Hay unos que pedimos sin fe. Hay gente que pide nomás por pedir, pero no saber pedir, dice el Señor. Fíjese, en Lucas capítulo 18:1, Jesús se refirió a la necesidad de orar siempre. También enseñó que debemos velar y orar. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amén. Tenemos que rogarle a Dios, tenemos que pedirle a Dios en nuestras oraciones, dándole gracias, aunque no lo hayamos recibido, decirle: gracias, Señor, porque yo sé que tú a tu tiempo vas a contestar. Así es. Porque acuérdense que los tiempos nuestros no son nuestros tiempos de Dios, no es el tiempo de Dios. Amén. 1000 años para Dios es un día, y un día para nosotros son 1000 años. Entonces, la oración debe ser algo tan natural, tan normal como respirar. Amén. Pablo dijo que debemos orar por todo. Por todo. Porque si le interesa a usted, hermano, también le interesa a Dios. Amén. Así que la oración de la delicia, hermano, es algo tan importante que sea eso, una delicia. Tanto el respirar, que debe ser igual al orar. Entonces, la oración es tan hermosa que es la comunicación que tenemos con nuestro Padre. Hubo un tiempo en que dejé yo la oración, hermanos, y me fue como en feria, porque me aparté de Dios. Y yo no digo que estuve al 100 con el Señor, pero no dejaba sí, oraba muy a las 500, pero cuando ya estás en un grupo de intercesión y orando por los enfermos y esto y lo otro, tienes que estar al 100 con la oración, porque el enemigo, cualquier duda, cualquier frisura que abra de la armadura, por ahí entra. Así es. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe la Escritura, Él sabe la palabra de Dios y sabe por dónde atacarnos. Una vez nos dieron una clase en el ministerio para el diaconado, para el pastorado, y nos dieron una materia de un pastor, de un hermano,
que nos dijo, hermanos, esto no les va a edificar en nada, pero si el enemigo sabe la palabra de Dios, se la sabe al 100% y con ella misma te ataca, ¿cómo no decirte a ti lo que el enemigo cómo se puede mover? No te edifica, pero se llamaba el estudio, la clase religiones y sectas comparadas. Entonces, ahí nos enseñó el hermano los símbolos, cómo se mueve el enemigo por los símbolos. Y me ha tocado ver, hermanos, a veces gente, a veces hasta cristianos, lamentablemente, trayendo esos símbolos. E inconscientemente a Dios le están declarando la guerra. Así es. Inconscientemente. Pero a Dios siempre es tan amoroso y misericordioso con Él que dejó la oración para comunicarnos con Él y orar con Él y pedirle a Él de todas nuestras vidas, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que le hemos ofendido, sin darnos cuenta también. Sí, así porque eso también se para a veces en la oración. Y muchas veces uno dice, ¿por qué no sentí aquello que sentí al principio? Porque muchas veces vamos ofendiéndolo sin darnos cuenta. Yo puedo decir uno que no sabe, pero ya cuando tú cuentas esa materia donde sin saber adquieren simbologías y abren puertas que no deben de abrir, pues entonces ahora tú dices, ¿por qué me pasa esto? Por aquello que permitiste entrar y que es difícil sacarlo si no estás en una comunicación con Dios. Así es, hermanitos. Es muy bonito el tema, es muy extenso. El factor de la oración, la delicia, ese debe ser una delicia para nuestra vida, la oración. Y déjeme decirle, hermano, Dios es grande y misericordioso. Le queremos dar gracias a Dios por todos aquellos que nos han oído, nos han visto por esta transmisión, a los que están lejos, nuestros familiares, a todos, Dios los bendiga y que Dios esté con ellos también, porque también ellos tienen necesidades y oramos por ellos, oramos por nuestro pastor, oramos por todo el mundo, más en este problema que está pasando ahorita, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga, hermanos, y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, por todas nuestras necesidades, y vamos orando unos por otros. Por se vienen tiempos más difíciles todavía, y por eso es que estamos, no sé, siento que Dios nos habla de alguna manera y Dios nos está diciendo que quiere más comunicación de sus hijos. Amén. Y eso es por medio de la oración. Amén. Y vamos a ir experimentando oraciones de diferentes niveles, porque para eso Dios nos está preparando. Dice que estas y otras cosas más grandes que las que nos haremos, pero si no oramos y no ayunamos y no estamos en comunicación con Dios por medio de su palabra, pues ¿cuándo, hermanos? Amén. Entonces, hermana, ¿qué tal si dámosle gracias a Dios por los que nos están oyendo y será la segunda parte contigo, hermano? Sí. Amén. Claro. Entonces, le damos gracias a todos, a nuestra hermana, la iglesia, la 15ª. Sí, a la 15, nuestro pastor Rafael, mi hermana, su esposa, Sagrario, sus suegros, su niñita Abril Amo, niña hermosa, toda su hermosa familia, Dios los bendiga. Amén. Feliz Navidad, les deseamos a todos una feliz Navidad en familia y empecemos, hermanos. Este año ha sido muy difícil para muchos, pero si no estuviera la oración, ¿qué sería de nosotros, verdad? Amén. Entonces Dios ahí está. A pesar de todo lo que pase, Él está con nosotros. Así es, hermano. Entonces le damos gracias a Dios por todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero también sabiendo que la familia estamos orando por ella, ¿verdad? Por toda la familia, por todos los hermanos, hermano Lolo, nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Rosita, hermana Mari Santini, hermana Lupita, hermana Maribel, sus hijos. A todos, hermano, a todos, mi madre, mi hermano, ahí donde está en Sinaloa. Gracias a Dios, hermanos, estamos por medio de la oración, algo muy importante, son oraciones de fe y de sanidad que se han hecho para mi hermano, y ha habido respuesta, hermano, ya le falta muy poquito para que cierre ya su cicatriz de la herida de su pie. Así es. Ya fue operado de su ojo, ya le pusieron su lente y va a ir viendo poco a poco, primero Dios. Así es, le damos gracias también a que nos ha visto nuestro hermano Fidel, nuestro pastor, sus hijos. Basti, Lidia, amén. Entonces, Dios los bendiga, hermano. Entonces, estamos en una más de Movidos por Fe.